Estamos acá en el segundo bloque de Sanas y Sanos de la Azotea desde el estudio Rodolfo Walsh y quien les habla Susana Fulco. Y ahora vamos a estar en una entrevista con Mariano Rey, que él es director provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos en el Ministerio de Salud de la provincia. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? Te habla Susana. ¿Cómo estás, Susana? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ya te voy a empezar a atacar con las preguntas. Acaba de publicarse una guía de atención de urgencias por motivos de salud mental y consumos problemáticos en la provincia de Buenos Aires. ¿De qué se trata puntualmente? Bueno, mira, esta guía es una guía que tiene distintos objetivos, ¿sí? Entre ellos, el primario es empezar a unificar criterios de abordaje, ¿sí?, de las urgencias por motivos en salud mental o por problemáticas de consumo en el conjunto de sectores sanitarios que brindan atención en salud mental en la provincia. Digo, esto es algo que si bien lo empezamos a trabajar muy fuerte hacia dentro de los hospitales provinciales, es una guía que puede servir para el conjunto de los 200 hospitales municipales también, ¿sí? Esto promueve un ejercicio unificado, digo, de buenas prácticas acorde a la normativa vigente, nuestro marco normativo, que es la Ley Provincial 14580, que se inspira obviamente en la Ley Nacional de Salud Mental, ¿sí? Es para trabajar mayoritariamente dentro de los hospitales generales, ¿sí? Es darle herramientas concretas y recomendaciones a los equipos de guardia mayoritariamente, pero en su conjunto, del conjunto de trabajadores de salud de los hospitales generales, para la atención de las situaciones de urgencia o crisis que se van presentando y que cotidianamente llegan a las distintas instituciones, ¿sí? Y también eso permite, digo, en el trabajo sobre el recorrido de la urgencia y las formas de atención, disminuir las barreras de acceso de la población hacia el sistema sanitario. Dentro de los consumos problemáticos sé que hay diferentes adicciones, ¿no? Nosotros conocemos lo que es el alcoholismo, la drogadicción, tal vez el juego, ¿y hay algunos otros que se destacan últimamente en este tiempo? Mira, yo ahí siempre generalmente hago como una diferenciación. Yo siempre digo que todas las adicciones son consumos problemáticos, pero no todos los consumos problemáticos son adicciones, ¿sí? El consumo problemático es una dimensión bastante más amplia, ¿sí? Porque hay, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, el consumo episódico excesivo de alcohol y conducir, digo, es un consumo problemático que se puede dar una sola vez. O sea, no todo consumo problemático es una cuestión que tiene que ver con lo dependencial, ¿sí? Claro. Con una cuestión de dependencia, de organización de la vida en relación al consumo. Más allá de eso, por eso es importante poder pensar una política que pueda contener un abordaje de las distintas situaciones que hacen que un consumo sea problemático. Igual entiendo que la pregunta tuya también tiene que ver con, por ejemplo, si hay consumos sin sustancias, que eso existe, ¿sí? Sí. Hay adicciones, digo, pensando la adicción como ese consumo o esa relación que tienen las personas con determinados objetos que de alguna manera organizan la vida en relación a eso, ¿sí? Nosotros lo vemos mucho también en situaciones en infancia y juventudes, por ejemplo, que el uso de las tecnologías. También lo vemos en adultos, digamos, claro, ¿no? Cuando vemos cotidianamente, naturalizamos determinado tipo de ecuaciones de estar permanentemente con el celular. Pero bueno, hoy día hay gente que está horas y horas, ¿sí?, adelante de una pantalla, y eso también genera modificaciones en las formas en las cuales las personas se establecen relaciones interpersonales. Entonces, bueno, la afectación que tienen las distintas áreas de la salud y salud mental puede darse también por ese tipo de vínculos. Ajá. ¿Y cómo pueden abordarse las urgencias y crisis desde la inclusión y la comunidad y no desde la exclusión? Bueno, es un poco lo que te decía al principio. Viste que te decía que uno de los objetivos de la guía también es poder generar formas de acceso al sistema sanitario. Sí. Si bien esto es una guía que está pensada para el abordaje de las situaciones hacia adentro de la institución sanitaria, nosotros estamos convencidos y tenemos un montón de trabajo hecho con equipos móviles que abordan situaciones de urgencia en el territorio, ¿sí? En los territorios, en las comunidades, quiero decir. Hay muchas situaciones de urgencia que se pueden resolver en las comunidades, ¿sí?, con el despliegue de una trama territorial, con herramientas concretas que se pueden dar en la comunidad, mismo en el marco de la pandemia, que no sé si te acordás, que bueno, las instituciones sanitarias se tuvieron que abocar mucho a recepcionar COVID. Bueno, tuvimos que implementar una serie de estrategias probadas en un montón de lugares del mundo, pero que acá no eran tan comunes, como son, por ejemplo, las internaciones domiciliarias con distintos grados de apoyo, ¿sí? Y los apoyos se hacen con apoyos comunitarios.
Entonces, digo, el despliegue de determinado tipo de urgencias, obviamente con apoyos indicados, digo, es una herramienta que se puede hacer en clave comunitaria y en clave, siempre en una clave de inclusión en un sentido amplio y en un sentido estricto. Sí. ¿Qué estrategia de articulación se haría para poder generar una buena contención ante estas situaciones? Bueno, para mí, para poder lograr eso, me parece que lo que hay que pensar es una estrategia que exceda la foto de la urgencia, ¿sí? Claro. Entender que la urgencia es un punto de llegada, pero que también hay que pensar cómo se da la continuidad de los cuidados, ¿sí? O sea, cómo se resuelve la urgencia y cómo se continúa el proceso de atención y acompañamiento, ¿sí? Eso me parece que es muy importante y por eso también eso permite prevenir algunas situaciones complejas, así como también después dar una lógica de continuidad, ¿sí? Una lógica pensado más desde los cuidados progresivos y las continuidades de cuidados, ¿sí? Y no solamente el abordaje de la urgencia, pues sino lo que nos pasa muchas veces en los hospitales es que termina viendo como una suerte de puerta giratoria, si es que cómo se continúa el abordaje de esas situaciones no queda anclado en ningún tipo de propuesta de acompañamiento. No digo de atención necesariamente porque hay formas de acompañamiento que no son necesariamente procesos institucionales de abordaje de la salud mental, ¿no? Entendiendo la salud mental como una problemática compleja. Claro, muchas veces vemos estas problemáticas ya que están a lo último, o sea, vamos a te digo como el caso de Chano, de que llegan estos chicos a unas situaciones extremas, pero porque no buscan acompañamiento. No siempre es así, ¿eh? No siempre es así, ¿no? En el caso de Chano, digo, es una situación bastante más compleja, sí, que muestra distintas caras de las situaciones que hay. Digo, primero, no todos buscan ayuda en el momento que uno claro, digo, hay una cuestión también que es cuánto uno también percibe ese problema que está teniendo, ¿sí? Por otro lado también hay una dimensión de sufrimiento que no es solamente de la persona que padece, sino también de la gente que está cercana, del entorno. Digo, el sufrimiento también tiene que ver con los familiares y eso es algo que hay que poder tener, familiares o redes de contención amplia, digamos, ¿no? En muchas situaciones en donde no estamos hablando de la familia, pero sí de un sufrimiento que se expande, digamos, ¿no? Que no es solamente de aquella persona que está, en este caso, por una situación de consumo problemático. Pero, digo, no siempre es una cuestión de barrera de acceso, ¿sí? Hay veces que en realidad también hay una determinación de que uno no quiere hacer algo con eso que le está sucediendo. Claro, sí, es darse cuenta que está en esa situación. Creo que sucede con muchas adicciones, de que por ahí la persona no se da cuenta de que está pasando por una enfermedad. ¿Y cómo podemos hacer? Se da cuenta y sin embargo toma decisiones sobre su vida que por ahí podemos o no compartirlas. Claro. ¿Y me parece que esa dimensión es importante que te la puedas reponer, sí, porque si no vamos a pensar que hay una sola forma de vivir, una sola forma de pensar lo saludable y claro, me parece que las cuestiones de los consumos han estado históricamente pensados desde una cuestión moral, ¿sí? De lo que se debería hacer o no, sí, y me parece que también hay otras cosas, hay que como ampliar la mirada para poder ubicar qué o cuándo son situaciones que ameritan realmente un abordaje de la salud de la persona en situación de urgencia o por lo problemático que se arma la situación, que muchas veces es muy compleja, y cuándo tiene que ver con decisiones que están en el plano de la autonomía de las personas, digamos, ¿no? Que son procesos voluntarios también, digamos, ¿no? Y para las familias en situaciones de crisis, que hay algún tipo de urgencia como para poder ayudar o acompañar también a la familia. Bueno, me gusta cómo lo planteás, porque en realidad está diciendo las familias en situación de crisis, digamos. Muchas veces la urgencia no es de la persona, sino que es de la familia. Claro. ¿Sí? Y ahí es otra de las cuestiones que tenemos que darnos una discusión hacia dentro del sistema sanitario, y es comprender que también, digo, en esto que te decía yo antes, como muchas veces el sufrimiento no es quien lo tiene en primera persona, la situación de consumo, sino que muchas veces tiene que ver con familiares, con redes vinculares, redes de apoyo, sí, ¿sí? El sistema sanitario tiene que dejar de pensar en clave singular y poder animarse, que es lo que estamos haciendo. Estamos empezando a generar espacios de escucha, acompañamiento a familiares o a redes afectivas para poder orientar, para poder acompañar, para poder generar algún tipo de proceso que en algunos casos termina
en un tratamiento, no en todos, ¿no? Pero sí para poder empezar a contener y alojar algo de ese sufrimiento que también es muy duro, es muy difícil, y hay que poder escucharlo, hay que poder contenerlo, hay que poder dar una respuesta. Claro, porque en sí no, como decías vos, no lo padece solo la persona que está pasando por esa situación, sino su entorno que padece sobre todo esto, que sufre, que está al lado de esa persona. ¿Y qué se da más, en adolescentes o en gente grande últimamente? No, me parece que en realidad el tema de los consumos es un tema que no es generacional, que es una cuestión general, es de población general, que la prevalencia de consumo de sustancias sigue siendo mayoritariamente la de las drogas legales, ¿sí? Las más nocivas, la de prevalencia en salud y demás, el alcoholismo siempre arriba en la tabla, y que después, bueno, obviamente hay que darnos un trabajo muy fuerte para poder empezar a romper con ciertos tabúes que hay ligados a las situaciones de consumo, que podamos empezar a hablar también de todo esto en distintos ámbitos, ¿sí? Porque eso también permite anudar de otra forma los padecimientos. Digo, nosotros quienes trabajamos y quienes militamos en el campo de la salud mental hace muchos años, nos hemos encontrado muchas veces con que parte de las barreras tienen que ver con el estigma asociado a las personas con padecimiento en salud mental. Bueno, una persona con un padecimiento en salud mental y además con un consumo problemático tiene un doble estigma sobre sí mismo, ¿sí? Y que es algo que hace que tengamos que darnos como una discusión más profunda para poder generar o para poder disminuir las barreras de acceso que las personas usuarias de drogas tienen en relación al sistema. Para cerrar, vi que mañana empieza un congreso de salud mental en Buenos Aires, y ¿qué temas destacados se van a abordar? Mira, el congreso es el 15 congreso, si no mal recuerdo, de la Asociación Argentina de Salud Mental, ¿sí? Yo justamente voy a estar en una mesa el día de mañana sobre políticas públicas en salud mental y comunidad, de una perspectiva de derechos, pero bueno, los temas que van a andar, se data, por ejemplo, hay un congreso que tiene que ver con el tema de consumo problemático, salud mental, derechos humanos, y el eje que propuso la Asociación Argentina de Salud Mental también tiene que ver con deseo, amor, odio, digo, en un contexto tan particular como el que estamos atravesando. Los discursos del odio tienen una pregnancia y que incluso generan situaciones muy complejas como las que nos ha tocado vivir hace poco tiempo con el intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta, y es algo que en realidad, sin lugar a dudas, va a estar siendo ubicado con precisión en todas las mesas, ¿no? Porque muchas de las cosas que han sucedido en este último tiempo y las primeras cosas que se pasaron es si no era un loco suelto, decían. Y quienes trabajamos con la salud mental desde hace mucho tiempo, lo que decimos es, ojo, digo, la locura no es odio, digamos, ¿no? O sea, a no confundir que se trata de una cuestión de locura, cuando en realidad acá no tiene que ver con locura. Claro. Bueno, te agradezco muchísimo, Mariano, por esta comunicación. La verdad que es un tema, como siempre digo, todos los temas son importantes y dan mucho más para hablar, pero bueno, los tiempos son medios cortitos, así que te doy muchas gracias por este tema. No, yo te agradezco el espacio. Me parece que siempre es importante que nos podamos dar el tiempo para poder pensar colectivamente, digamos, ¿no? Porque me parece que la salud no solamente es cómo abordamos los padecimientos, sino fundamentalmente cómo construimos salud positiva. Así que te agradezco mucho el espacio y bueno, a disposición. Bueno, muchísimas gracias.